Los sitios de apuestas aparecen por todos lados, nos están bombardeando a toda hora y me pregunto qué incidencia puede tener esto en nuestra población, ¿no? Y sobre todo en nuestros menores, donde se describió ya el alto consumo online de los sitios de apuestas. Hay un detalle, te digo, creo que es positivo que justamente las publicidades que aparecen en las pausas publicitarias, en las pautas, dice menores de 18 años no deben jugar. ¿Y cómo saben realmente esas plataformas? Para discutir el impacto de todo esto, tenemos ahora en línea tenemos a nuestro primer invitado, el doctor Ernesto Córdoba. Él es médico, es toxicólogo. Con él van a hablar de las apuestas, el fútbol y las adicciones. Porque me imagino que sí, esto de apostar, es una adicción. Sí, seguro que sí. Seguramente. Así es que... ¿Lo escuchamos? Buenas noches, doctor Córdoba. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. Los saludamos. Por favor. Bueno, doctor, recién hablábamos acá con Nieves de justamente esto de cómo hubo una explosión, por lo menos desde mi punto de vista, hubo una explosión en la cantidad de sitios de juego, en cómo podemos acceder. Hoy se multiplican en las publicidades, se multiplican la cantidad de sitios de apuesta online, donde no sabemos... y una de las cosas importantes que mencionaba Nieves era el tema de que, bueno, dice, si sos menor de 18 años no podés apostar. No sabemos, creemos que no existe ningún tipo de control del usuario, porque las plataformas online anonimizan, entonces no tenemos ningún control de si la persona que está apostando es menor realmente o no. Y acá quería hacerle mi primera consulta respecto de esto. ¿Por qué un menor de 18 años no puede apostar? ¿Que hay algo en su cerebro, en el desarrollo, que nos lleve a impedir no impedirlo, sino a decir, bueno, a que tenga una cierta lógica la regulación de decir un menor de 18 no puede apostar? Sí, primero vamos a contar un poquito de lo que son las adicciones, que se pueden dividir en adicciones a drogas o químicas que obedecen mucho a muchas causas personales, sociales, genéticas, a la droga misma que puede causar dependencia, como ser el tabaco, alcohol, benzodiazepina, cannabis y cocaína. A pesar de que la cocaína no tiene receptores específicos como tienen los otros, esta, a través de una sustancia que es la dopamina, genera y manifiesta el signo de dependencia y abstinencia. Podemos hablar de adicciones no convencionales o no de drogas, conocidas como adicciones comportamentales o sin sustancias, que son dependencia hacia hábitos o conductas cotidianas. A diferencia de las drogas, no existe un químico externo, pero se genera una alteración neurológica similar y una pérdida de control que deteriora la vida personal y social. Entre las adicciones comportamentales o adicciones no convencionales tenemos la tecnología. Por ejemplo, el uso compulsivo del teléfono móvil, que se llama nomofobia, es decir, la persona se estresa y sufre mucho por no tener su teléfono móvil. A las redes sociales y mensajerías en busca de una gratificación instantánea. Tenemos la adicción al juego, y acá entramos en el capítulo de ludopatías, apuestas deportivas, casinos online y videos y juegos con mecánica de azar. Por otro lado, tenemos las compras compulsivas, la oniomanía, que sirve para mitigar el malestar emocional o la ansiedad. La otra adicción no convencional es la pornografía, en la cual hay una búsqueda incontrolable de estimulación sexual que afecta a relaciones y responsabilidades. También una adicción al trabajo, que se manifiesta por una obsesión extrema al éxito y a hiperactividad. ¿Cuáles son las características comunes para todos? Tengan 18 años, menos o más,
siempre hay una pérdida de control. No limita el tiempo ni el dinero invertido. Hay interferencia y desplazamiento con otras áreas importantes de la vida. Y cuando no se juega, se da un síndrome de abstinencia que se caracteriza por una ansiedad, un malestar físico y psíquico al interrumpir la conducta. Esas son, en general, las características de estas adicciones no convencionales. Puntualmente, entrando en el capítulo de la ludopatía, es un trastorno adictivo, donde una persona siente una necesidad incontrolable de apostar o jugar juegos de azar a pesar de las graves consecuencias que padece y que sabe que las tiene, que son personales, sociales o financieras. El cerebro de un menor, de un joven, de un menor de 18 años, todavía no está totalmente maduro, desarrollado para ciertas funciones, y por eso se agrava como un factor que puede favorecer esta conducta compulsiva al juego, a la ludopatía en general. Podemos decir además que afecta al sistema de recompensa del cerebro y que requiere ayuda profesional. Hay una pérdida de control para detenerse o limitar el tiempo y el dinero gastado. Es un trastorno adictivo, no es una cosa viciosa, no, es un trastorno adictivo. Doctor, le hago una consulta. En consumos problemáticos de cierta droga siempre se habla de que una droga lleva a la otra, o una adicción lleva a la otra. ¿Usted cree que la adicción al juego también lleva a otras adicciones? Sería al revés. La adicción química, por ejemplo, la cocaína, el adicto a la cocaína, por ahí pasa un tiempo que se encierra y uno sabe a qué, a drogarse por supuesto, pero está en soledad. Y justo con eso aparecen todas estas otras adicciones no convencionales, como ser la ludopatía, la pornografía y algunas cosas más que se pueden hacer entre redes. Eso es por la misma dopamina. Usted sabe que es un neurotransmisor fundamental en el sistema nervioso y actúa como un mensajero químico que activa el sistema de recompensa del cerebro, que impulsa la motivación, la curiosidad y el deseo de repetir conductas placenteras. Cuando esto está en menos, se da el mal de Parkinson, y cuando esto está en más, se pueden favorecer a las conductas adictivas y algunos trastornos mentales como la esquizofrenia. Sí, es así como usted dice. Muchas veces una adicción convencional puede llevar, química puede llevar a otra no convencional. Muchas veces se encuadran en cuadros como de adictos funcionales, que sería otro tipo también de llamada, ¿no? Entonces, notamos que todos estos sistemas están diseñados para explotar los sistemas dopaminérgicos, este sistema que tiene el ser humano de recompensa inmediata. Exactamente, ¿no es cierto? Esto favorece conductas adictivas. Uh-huh. En la ludopatía, puntualmente, el cerebro libera grandes cantidades de dopamina al anticipar el premio y a la incertidumbre de ganar más que la victoria en sí. Con el tiempo se altera, creando tolerancia, obligando a la persona a seguir apostando. Y acá hay una figura que muchos la desconocen, que se llama el near miss. El near miss es el casi gano, el casi acierto. El sujeto pierde la apuesta, pero el cerebro activa los circuitos de recompensa y eso obliga a seguir jugando. Claro, el cerebro se engaña de sí mismo, dice. Exactamente. Dice, bueno, no gané, pero casi gano, y en base a eso es lo que lo motiva a seguir jugando, como si realmente uno estuviera teniendo resultados positivos. Ese es el near miss, ¿no? Es una cosa que por ahí se desconoce un poco. Es un motor de la ludopatía. Engaña al cerebro haciéndole creer la próxima es la vencida, tenés que seguir apostando. Sin darse cuenta de que esto es una ilusión de habilidad, para que el azar parezca como algo manejable, algo de destreza, ¿no? Y un mecanismo de refuerzo que motiva al jugador a seguir manejando, a seguir jugando. Sí, yo recién les contaba acá a mis compañeros en el piso que con la implementación esta de
del PRODE para estimular a que ingresen a usar una plataforma de control de calidad, yo mismo me vi envuelto en una cosa que no la había experimentado nunca. A mí nunca me gustó el juego. Siempre de chico me enseñaron que el juego era malo, entonces nunca me gustó apostar y mucho menos por dinero. Pero de repente con esto, y eso capaz que se explica con el near miss que está comentando usted, me vi muchas veces diciendo, ay, pero tan cerquita, aposté un 3-1, salió un 3-2 y pasé de poder ganar 5 puntos a ganar 0. Y digo, pero estuve tan cerca y me vi envuelto también en ese comportamiento de decir, necesito ver el partido, necesito saber un partido entre dos países que desconozco dónde quedan, no conozco a ningún futbolista en absoluto, pero aposté ese partido y necesito saber el resultado. Ya, ese es un ejemplo claro de lo que estamos hablando. Sí. Imagínese que tras un nivel que es totalmente inexperto en juego. Imagínese en la persona que está acostumbrada a apostar. Además también lo que se desconoce, que hay un diseño algorítmico que crean con mucha frecuencia, crean estos near miss en máquinas tragamonedas, en máquinas de juego, en todo lo demás, que prácticamente este algoritmo lleva a que la gente apueste todavía mucho más en demasía, y por supuesto que las pérdidas lógicamente sean mayores y los trastornos personales, familiares, sociales, laborales sean más también, ¿no? Claro, de alguna manera se está hackeando el cerebro para tomar ventaja de uno de los lados. Y respecto de esto quería preguntarle, porque me gustaría saber, recuerdo en una novela hace tiempo, que era bastante famosa, con una novela brasileña, El Clon, trataban el tema de las adicciones. Me llamó la atención que traten el tema de las adicciones en esa novela, y en uno de los capítulos uno de los médicos explicaba, dice, bueno, no es adicto el que quiere, no todas las personas tienen la misma propensión a la adicción, es como que uno no se entera qué tan propenso es a ser adicto hasta haberlo probado. Y es un camino donde uno dice, bueno, yo no sé, capaz veo que otra gente puede salir rápido, yo también puedo salir, pero una vez que entraste, es una trampa sin salida. ¿Es así? Exactamente. La primera parte es una fase de experimentación, aquel sujeto que pruebe. Ahí pueden ocurrir dos cosas: que le guste y la sigue consumiendo, o que la deseche y diga, esto para mí no lo es. Después, ya una vez que si le gusta, entra en la parte de un consumo habitual, hasta que al último genera la dependencia. Hoy en día mucha gente cae con esa modalidad de experimentar la presencia de una sustancia, ya que prácticamente estamos invadidos de todo tipo de cosas, desde drogas sintéticas nuevas, que son las drogas de diseño, drogas como la cocaína, químicas, bueno, y otras cosas más, como ser el paco y todo lo demás que surge de la elaboración como desecho. Y por eso hay que tener siempre y realizar tareas de prevención para evitar el consumo de estos casos. Y en caso de la ludopatía, la frase para menor de 18 años no alcanza. Yo creo que se debe hacer otras cosas más, como políticas de reducción de riesgos, de daños, donde tomen conciencia del daño que provoca en sí esta adicción no convencional. Doctor, le hago una consulta respecto a algo que acaba de mencionar. ¿Usted cree, en su opinión personal / profesional, que se habilite a menores a participar en acciones de la bolsa es de alguna forma una entrada al campo de las apuestas? Sí, también, pero además que el objetivo por ahí es un poco más distinto, ¿no? Pero que puede caer también en esa situación también tiene riesgo. Entiendo. Perfecto. Porque siempre hay que pensar que no todos somos iguales, que todos tenemos siempre algo diferente en lo personal, en lo social, en lo familiar, en nuestra misma estructura humana, en nuestros genes. Siempre hay algo que nos hace la diferencia. Y eso sí, por supuesto que puede favorecer la instalación de un cuadro de este tipo.
Pero todavía no tenemos ninguna herramienta que nos ayude a predecir qué tan adicto es un cerebro, ¿no? Claro, pero para eso, para todas estas cosas, existe dentro de la medicina lo que se llama una prevención. Una prevención donde antes se decía, por ejemplo, a los adultos, a los mayores, hay que enseñarles el mecanismo de acción de las drogas, lo que produce, y en los jóvenes hacer tareas de prevención totalmente inespecíficas. Hoy yo creo que con la aparición de las drogas de diseño, la capacidad en Tucumán de fabricarlas, de elaborarlas y de distribuirlas con suma facilidad, yo creo que hay que empezar a pensar un poco en la modificación de la prevención de estos productos, con estas cosas, ¿no? Sí, realmente es preocupante. Hay informes que hablan que el aumento exagerado en la población de menores en la Argentina de utilización de sitios de apuestas online. Yo creo que hablan de que 8 de cada 10 niños menores de edad, ya sea o apostaron en alguno de estos sitios o conocen a alguien, tienen algún compañerito que apostó también. Entonces yo creo que el impacto que estamos teniendo de estas de estos sitios y con la inserción de las nuevas tecnologías y darlo al alcance de todo el mundo sin ningún tipo de nada que permita comprobar efectivamente la identidad o la edad de estas personas, es un juego bastante peligroso, ¿no? Exactamente, no se olvide que muchas veces son menores de edad, son chicos, y como usted bien dice, muchas veces en equipo, en las mismas escuelas, los chicos hacen estos juegos, ¿no? A través del teléfono. Sí, y más desconociendo cómo el algoritmo mismo los está buscando atraparlos. Recién mencionaba, a mi amigo Javier Barcena, y él me contaba, justamente la semana pasada, él estuvo en una escuela técnica mostrándoles en vivo, les mostraba el código diciéndoles, miren, este es el código con el que yo los puedo atrapar a ustedes. Y les mostraba el funcionamiento, y les mostraba cómo él podía codificar ese near miss y con eso mantenerlos enganchados a los chicos en un juego. Les demostró para que vean qué es lo que hay atrás de bambalinas, qué es lo que ustedes no están viendo, que está diseñado para hackear y enganchar a su cerebro en una adicción. Me parece perfecto su aporte, muy lindo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Córdoba, un gusto haberlo tenido en nuestro programa y todas las cosas que nos aclaró acerca de las adicciones. Lo saludamos acá. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y su comunicación. Por favor, gracias a ustedes.